Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días con todos. ¿Cómo estás, Jeremy? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Ariana, buen día, buen día. Qué bueno, chicos, qué bueno que estén por aquí. ¿Cuántos cachimbos tenemos? ¿O todavía no tenemos cachimbos? Vamos a comenzar nuestra clase. Ya estamos prácticamente a puertas de acabar el ciclo, ¿no? Hoy día vamos a ver la semana 17 que corresponde al tema de los recursos naturales, ¿no? Ya más tranquilo, ya un poquito más de teoría, ¿no? No se me vayan a dormir nada más, ¿ah? A ver, ¿qué vamos a estudiar en los recursos naturales? ¿Qué cosa vienen a ser los recursos naturales? En los recursos naturales nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, a los minerales, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser un mineral? Un mineral, nos dice, es un sólido natural de origen inorgánico. Acuérdate que cuando hablamos de origen inorgánico quiere decir que las estructuras no contienen al elemento de carbono. Presentan una composición definida, o sea que vamos a ver que tienen una fórmula, ¿no? Y presentan una estructura cristalina. Estructura cristalina quiere decir que la distribución de sus átomos están ordenadamente. Se puede encontrar en forma de elementos o se puede encontrar en forma de compuestos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el oro. El oro, su fórmula del oro es el Au, ¿no? Y sabemos que es un mineral que se encuentra en su forma elemental. Pero también tenemos, por ejemplo, otro mineral que viene a ser la esfalerita y se representa como fórmula del sulfuro de zinc. Podemos ver su estructura, miren, está formando una red cúbica donde los átomos de azufre y los átomos de zinc se encuentran distribuidos ordenadamente. Entonces, ¿cuántos minerales tenemos? Tenemos cientos de minerales, ¿no? El Perú es un país rico en minerales, ¿no? Entonces tenemos muchos minerales. ¿Cómo crecen estos minerales? Estos minerales depende de las condiciones ambientales, ¿no? Se forman de manera natural, acá no define nada el hombre, las condiciones de presión, de temperatura, van a definir entonces cómo va a crecer, cómo va a formarse ese mineral, ¿no? Muy bien, entonces un mineral, vamos a ver por lo tanto que puede estar formado por un solo elemento o puede estar formado por compuestos, ¿ok? Los minerales se van a clasificar dependiendo cuál es la actividad, cuál es el uso que nosotros vamos a realizar. Tenemos entonces, por ejemplo, los minerales metálicos. ¿Quiénes son los minerales metálicos, chicos? Los minerales metálicos son aquellos minerales de los cuales nosotros vamos a extraer los metales. Por eso decimos minerales metálicos. ¿Ok? Minerales metálicos. Por ejemplo, tenemos la hematita. ¿Cuál es la fórmula de la hematita? La hematita es el hierro 2, oxígeno 3, ¿no? Hierro 2, oxígeno 3. De la hematita, por ejemplo, nosotros vamos a extraer el hierro, ¿no? Por eso es un mineral metálico, se extrae el hierro metálico. Tenemos la blenda. La blenda es el sulfuro de zinc. Y de la blenda nosotros extraemos el zinc. El metal de interés es el zinc. Tenemos la galena, que viene a ser el sulfuro de plomo. De esta galena nosotros extraemos el plomo. Tenemos el cinabrio. El cinabrio viene a ser el sulfuro de mercurio, ¿no? De ese sulfuro de mercurio, nosotros vamos a extraer el mercurio. Ahora, ¿bajo qué criterios se extraen, por ejemplo, o se toma un mineral para que éste pueda ser denominado mineral metálico? La cantidad del metal que contiene, pues por lo general siempre va a estar encima del 50%, ¿no? La calcopirita, por ejemplo, la calcopirita es cobre, hierro y azufre 2.
¿Qué es lo que nosotros extraemos de la calcopirita? El cobre, ¿no? La calcopirita es el mineral que nosotros vamos a explotar para poder extraer cobre. Y tenemos el oro nativo, que saben que su fórmula simplemente es el AU. Entonces, chicos, los minerales metálicos son minerales los cuales se extrae, ¿no? O se explotan para poder extraer los metales. Por eso es su clasificación como mineral metálico. Ahora, dentro de un mineral, pues no todo es metálico, ¿no? Vamos a ver que dentro del mineral hay impurezas. Acá nosotros vamos a trabajar y vamos a hablar de las impurezas, que lo vamos a ver más adelante cómo se llama todo el conjunto de estos minerales, ¿no? Ahora, los minerales metálicos sirven para poder extraer el metal, pero tenemos minerales que son categorizados, son clasificados como minerales no metálicos. Estos minerales no metálicos, como su nombre, la clasificación lo designa, no van a ser aprovechados para extraer el metal, sino van a ser aprovechados para poder utilizarlos como materia prima, ¿no? Como materia prima. Por ejemplo, en las esmeraldas, el cuarzo, ¿no? Que lo usan mucho, por ejemplo, en las joyerías, en los adornos, la caliza que se utiliza, por ejemplo, para la elaboración del cemento, ¿no? El grafito que se utiliza muchas veces como electrodos, ¿no? Materiales conductores. ¿Qué más, por ejemplo? Tenemos, por ejemplo, lo que son las arcillas, ¿no? Las arcillas que se utilizan mucho para lo que son los porcelanatos. Tenemos, por ejemplo, lo que es el óxido de silicio, ¿no? Que es para la elaboración de vidrio, ¿no? Entonces, los minerales de los cuales el metal no se encuentra en mayor porcentaje, en mayor cantidad, entonces son aprovechados para poder hacerlos uso como materia prima, ¿ok? Entonces, dentro de ellos tenemos a la caliza, ¿no? A la arcilla, los silicatos, por ejemplo, ¿no? El cuarzo, la esmeralda, que se utiliza mucho para lo que son adornitos, ¿no? Eso de ahí. Piedras preciosas, abrasivos industriales, materiales de construcción, ¿no? Metalúrgicos y refractorios que vienen a hacer su uso de estos minerales no metálicos. Ahora, la forma de explotar los minerales va a depender mucho de cómo se encuentra ese mineral en el yacimiento minero, ¿no? Por ejemplo, acá quiero sacar esto. Quiero que desaparezca esa barra de encima. Ya. Por ejemplo, tenemos aquí lo que son los minerales en forma de vetas, ¿no? Los minerales en forma de vetas se van a encontrar en ciertas zonas localizadas, nada más como ustedes pueden observar, miren. Todo lo que estoy pintando de rojito es donde se encontraría nuestro mineral de interés, ¿no? El resto pueden ser otras sustancias, otros componentes, ¿no? Que van a estar pues dentro de de toda la explotación, de todo el yacimiento minero. Ahora, ¿cómo entonces se realiza la explotación cuando nosotros tenemos minerales solamente en ciertos lugares, en zonas localizadas? A ello nosotros llamamos vetas, ¿ya? Y la explotación, cuando el mineral se encuentra en forma de vetas, se dice que se realiza una explotación subterránea, ¿no? Seguro que ustedes sí tienen una idea de qué es una explotación subterránea, lo que llamamos el socavón, ¿no? Arman de esa manera, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Y obviamente son las explotaciones un poco más peligrosas comparadas con las explotaciones de tajo abierto, ¿no? Recuerdan, creo que en el 2007, 2010, creo, me parece, ¿no? Pues 2007 o más cerca, creo. En Chile, ¿no? En Chile
en Chile, ¿cómo se llama? Se quedaron atrapados los mineros, ¿no? Justo estaban haciendo una explotación en un subterráneo y de pronto, pues a veces una mala infraestructura, ¿no? Imaginen que no esté la suficiente resistencia de estos palos o la forma en que están armando, entonces todo se viene y tapa pues a todos los que están dentro, ¿no? Eso es el peligro de los yacimientos donde se hace la explotación subterránea, ¿no? Y esto va a ser necesario pues cuando los minerales se encuentren en forma de vetas, porque solamente tienen que ir para las zonas indicadas para que puedan realizar la explotación. Pero cuando el mineral se encuentra diseminado, quiere decir que el mineral se encuentra distribuido en todo el yacimiento, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Ahí todo el yacimiento estaría compuesto por ese metal y por lo tanto aquí no hay problema, el yacimiento se comienza desde el inicio, ¿no? Va avanzando, va avanzando, va avanzando y así van explotando ese mineral. Y esto se llama explotación tajo abierto, como pueden ver en la imagen, ¿no? Esto, por ejemplo, es así como se explota en Yanacocha el oro. Ustedes saben que Yanacocha queda en Cajamarca. Se explota el oro, ¿no? Acá colocan como si fueran, ¿cómo se llaman esto? Andenes creo que lo llaman, ¿no? Muy similar. Y donde cada andén colocan las mangueras de regadío para que puedan arrastrar finalmente el oro y todo ese oro que se encuentra en ese yacimiento llegue acá a la parte central y esto ya lo direcciona al laboratorio de procesos de la minería, ¿no? Entonces, esto es una explotación de tajo abierto cuando el mineral se encuentra distribuido en todo el yacimiento, ¿no? Ahora, el conjunto de lo que se extrae, porque no solamente pues va a arrastrar oro, ¿no? Arrastra todo, arrastra la tierra, la arcilla y los otros minerales y otras impurezas que van a presentar, se llama o se conoce como mena, ¿ok? La explotación de los minerales se conoce como mena. Dice, la mena es el material extraído de los yacimientos mineros, ¿no? Entonces, en la mena nosotros vamos a ver el mineral valioso más la ganga, ¿no? La ganga vienen a ser todas las impurezas, ¿no? La arcilla y todo lo que no va a ser metal, ¿no? Todo lo que no se extrae para poder tener el elemento, el metal. El mineral valioso, pues, es el metal, ¿no? Entonces, el mineral valioso más la ganga, eso es lo que nosotros llamamos mena. Entonces, en la explotación de los yacimientos, se saca la mena y en esa mena contiene las impurezas más el mineral que es de nuestro interés. Chicos, recuerden que los leo, así que si tienen dudas, pregunten, ¿ok? Cualquier duda pueden preguntar. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Por ejemplo, el óxido de silicio, ¿no? Que viene a ser ya como el material, como el mineral no metálico que se extrae más para lo que son la materia prima, ¿no? En cambio, el mineral valioso sí es lo que va a costar, ¿no? El metal de interés. Muy bien. Ahora, en el momento de que se hace la explotación, ¿no? De los yacimientos mineros, es importante conocer cuáles son los procesos que ocurren para la extracción de cada elemento. Chicos, nosotros acabamos de mencionar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en los materiales, en los minerales metálicos, a esto de la hematita, la blenda, ¿no? Como les dije hace un momento, pues existe un ciento de minerales, inclusive en la Facultad de Química, ¿no? De la universidad, tenemos todo una habitación enorme donde encontramos los minerales, ¿no? Todos muy bonitos, cada uno con una cualidad distinta, con un aspecto distinto, con propiedades completamente distintas, ¿no? Por ejemplo, existen minerales ahí, después ustedes lo googlean, ¿no? Por ejemplo, existen minerales que lo llamamos pecho de paloma, que es muy bonito. Ahora, ¿por qué se llama pecho de paloma? Porque el mineral es tal cual al pecho de las palomas, que son las palomas plomas. No sé si ustedes han visto el pecho de las palomas plomas. Tienen un color tornasolado, muy bonito. Uno ve ese mineral
y es idénticamente pues al pecho de paloma, ¿no? Tenemos minerales que son idénticos, pero solamente una propiedad hace que los puedas distinguir de otros, ¿no? Yo les cuento una anécdota en la universidad, ¿no? Sí, la mena, acuérdate que cuando uno explota la mena, ¿no? Cuando uno explota el yacimiento, saca la mena, ¿no? De un yacimiento tú sacas la mena. Acuérdate eso. Tú vas a la minería, explotas y sacas la mena. Y en esa mena tú vas a encontrar el mineral valioso y vas a encontrar el otro componente. Ahora, ¿de qué va a depender que lo utilices si ese mineral es metálico o no metálico? De los porcentajes que nosotros vamos a tener. Si, por ejemplo, en esa mena yo tengo un 80% de mercurio, obviamente que esa mena va a servir para poder extraer metales, entonces ese mineral va a ser mineral metálico. Pero si en esa mena yo tengo más porcentaje del mineral, del componente no metálico, entonces ese mineral va a ser más enfocado para lo que es materia prima, ¿no? De acuerdo a los porcentajes que contienen, es que se clasifican si es un mineral metálico o un mineral no metálico, ¿no? Pero lo que tú extraes de la mina se llama, de los yacimientos, se llama mena, ¿ok? Entonces, les contaba una anécdota en la universidad, ¿no? Eh, ya, a ver. Les cuento una anécdota en la universidad. Nosotros, por ejemplo, a ver, ¿dónde está mi cámara? Estoy un poco con los ojos rojos porque creo que la radiación está que me molesta un poco ya. Les contaba, por ejemplo, en la universidad nosotros tenemos lo que es un curso de mineralogía, todo un ciclo completo donde estudiamos los minerales, conocemos las propiedades, la estructura, el color, ¿no? Y hay minerales, por ejemplo, que son colores oscuros, son plomos, pero cuando tú los trazas, por ejemplo, ¿no? La propiedad de la raya, ¿se acuerdan? El rayado. Entonces uno ve que la línea es de color azul, la línea es de color rojo, y ahí es uno donde se da cuenta qué tipo de mineral es, ¿no? Porque hay minerales idénticos. Y lo curioso era el día del examen. Como son un montón de minerales, y para saber si es que tú has aprendido a identificar un mineral, la evaluación consiste pues en que el profesor te coloque 20 minerales, ¿no? Obviamente pues el profesor elige, tú no sabes qué son de los cientos que están allí, y te dice que te da una hojita y tú tienes que colocar, ¿no? En el 1 qué mineral es, en el 2 qué mineral es, y así. Identificar los 20 minerales. Y para ello te dan pues tu cuchillito, te dan imán, te dan porcelanato, te dan cerámico, te dan todo lo necesario para que tú puedas hacer las propiedades físicas, evaluar todo, estudiarlo, la estructura, la raya, el magnetismo y todo, para que tú puedas ir viendo de qué elemento se trata, de qué mineral se trata, ¿no? Y como somos en ese curso, pues un montón, creo que son 60, 70 estudiantes por ese curso, por ciclo, eran 20 minerales, eran 20 minerales y entraban de 10 en 10 para que no se aglomeren, ¿no? Y cada uno por uno pasaba, era así como, bueno, ya cuando ustedes van a estar en la universidad, pues cuando van al comedor con su charola y pasan arroz, pollo, papas, y no van pasando uno por uno, así también pasas por los minerales, ¿no? Para que puedas identificar. Y había un mineral que era pues que nadie quería que le toque, ¿no? Que era el mineral de la halita. La halita es muy parecida a la fluorita, ¿no? Idéntico. Y es igual al cloruro de sodio, son la misma familia. Entonces, son idénticos, chicos. Idénticos, 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 tal cuales. La única forma de reconocer a ese elemento era metiéndole un lenguazo. ¿Por qué? Porque la alita y la florita, uno era dulce y el otro era salado. Eso rápidamente tú identificabas que era la alita, ¿no? Entonces, cuando uno le tocaba el primero, cuando uno era el primero en toda esa fila,
ya pues normal, como se dice, encontraba el mineral limpio, ¿no? Pero ya el último, el 20, el 30, el 50, imagínate, ya no había ángulo por donde meterle el lenguazo a ese mineral, ¿no? Y era un chiste porque tenías que hacerlo sí o sí, porque un punto era un punto, pues ahí en la universidad tú no te puedes dar el lujo de decir no, un punto no, acá es un punto es bravo, si no, otra vez todo el ciclo, realizar todo el curso y eso es peor, ¿no? Entonces, cuando había examen era un chiste, pues todos querían ser primeros para que le metan el lenguazo si en caso le tocaba la alita o la florita, ¿no? Entonces, los minerales, hay un sinfín de minerales, estructuras muy lindas. Si ustedes comienzan a googlear, por ejemplo, cómo crece un mineral, los minerales crecen de distintas formas, ¿no? El cuarzo, la estructura, algunos son cúbicos, algunos son planares, algunos son octaédricos, hexaédricos, y todas esas estructuras que se forman los minerales, pues eso depende de la naturaleza de cada uno, ¿no? Aquí el hombre, como les digo, no puede no puede hacer nada para alterar esa estructura que se van a formar, ¿no? Eso es entonces con respecto a los minerales, y lo que quería enfocarme era que, chicos, ustedes tienen que aprenderse esas fórmulas de los minerales que les estoy mostrando en estos momentos, ¿no? Si bien es cierto, hay muchos minerales, pero las preguntas van a ir enfocadas a estos minerales, a la hematita, a la blenda, a la galena, a la calcopirita, ¿no? Y que ahora vamos a ver cómo son sus procesos metalúrgicos para poder extraer el metal que nos interesa, ¿ya? Entonces, por ahí no te sorprendas que te hablen de las reacciones químicas de la hematita, porque te estoy diciendo que te van a preguntar en función a lo que te estoy mostrando, o te pregunten qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la segunda reacción de la hematita, o qué es lo que ocurre con la calcopirita, cómo yo voy a tener un mejor porcentaje del zinc, por ejemplo, en la blenda. Todo va a estar enfocado a estos minerales que yo estoy mostrando, ¿ya? Listo. Entonces, ahora hablemos de los procesos metalúrgicos, ¿no? Que es lo que estábamos entrando. La metalurgia es el proceso en el cual nosotros vamos a extraer el metal en el mineral que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, acá vemos todo un procedimiento que se extrae el mineral, ¿no? Ustedes saben que se extrae la mena y esa mena pasa por procesos de tal manera que el producto final, nuestro resultado final, es el cobre, ¿no? En este caso, en este ejemplo, ¿no? Entonces, todo mineral es aprovechado dependiendo del porcentaje de elemento que va a presentar. Comenzamos con la metalurgia del hierro, también conocido como la siderurgia, ¿ok? Si te dicen en la siderurgia, te está hablando de la metalurgia del hierro, de los cuales se emplean los minerales como hematita, los minerales como magnetita, los minerales como siderita. El que más se utiliza es la hematita, ¿no? ¿Por qué se utilizan esos, profesora? Porque tienen un porcentaje elevado y considerable del elemento del hierro, que es nuestro metal de interés. ¿Cuál es el procedimiento para este proceso de la siderurgia, para la extracción del hierro? Vamos a ver nosotros que el sistema que estamos observando acá, ¿no? Es un sistema de alto horno, ¿no? Como ven aquí, es un horno alto, por eso se designa o se llama de esa manera, donde van a estar a diferentes temperaturas, y aquí es donde van a ocurrir todas las reacciones que vamos a ver a continuación, ¿no? Se agrega lo que es el coque, que vamos a ver en las siguientes reacciones, el coque que viene a ser el carbono, que va a formar el monóxido de carbono para que pueda finalmente reducir a la hematita, formando acá el hierro, y como ustedes pueden ver acá en la parte baja, es donde finalmente se da la separación de la sustancia que a nosotros nos interesa y las sustancias, los residuos que van a quedar, ¿no? Aquí esta temperatura está por encima de los 800, 1000 grados, y obviamente que el mineral aquí sale fundido, ¿no? Sale fundido, y después que ya tenemos el hierro líquido, ya ahí uno lo lleva para la formación de minerales, aleaciones, etcétera, dependiendo para qué quiere su uso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas reacciones para la obtención del hierro? Miren, acá tenemos el monóxido de carbono, dióxido de carbono y NO2 que se van a ir liberando al momento que nosotros vamos a introducir el coque. Esto es el coque.
¿Ok? Esto es el coque. Cuando te hablan del coque, en otras palabras, te están mencionando al carbono. El carbono ingresa al alto horno, ocurre un proceso de oxidación, el cual se conoce como el monóxido de carbono, y ese monóxido de carbono va a reaccionar con la hematita, ¿no? Ya tú sabes que esto es la hematita. Entonces aquí el hierro está trabajando con +3 y acá estamos viendo que el hierro trabaja con 0. ¿Qué está ocurriendo? Un proceso de reducción. Entonces debes de saber que este monóxido de carbono es un agente reductor. Si tienen dudas me preguntan, ¿ah? Es un agente reductor. Todos los puntos que yo estoy mencionándote, ¿ok? Sí, sí, Jeremy, definitivamente el coque es el carbón, ¿no? Entonces siempre va a estar en el estado sólido. Todos los puntos que yo te estoy mencionando son puntos importantes que te pueden preguntar en tu evaluación, ¿ok? Son preguntas claves. Por ejemplo, pueden preguntarte, ¿el monóxido de carbono en la siderurgia actúa como agente oxidante? Tienes que saber que es un agente reductor porque se va a encargar de reducir al hierro de +3 a 0, ¿ya? Entonces, también te pueden preguntar, ¿el sistema en el cual se realiza la siderurgia del hierro es el alto horno? Sí, acuérdate que todo este sistema es el alto horno, ¿no? Y vemos aquí las temperaturas, mire, 250, 600, 1000, 1600. La escoria es el residuo que va a quedar de todo el proceso de la siderurgia y acá en la parte final, por diferencia de densidades, aquí el hierro, por diferencia de densidades, nosotros vamos a ver que se libera el hierro fundido, ¿no? Y acá ya el hierro se destina para lo que quieran realizar. Y a este lado, ¿no? Vamos a tener todos los residuos. Esto se va a separar, como ustedes pueden ver, debido a que están los líquidos con diferentes densidades, ¿ok? Entonces, estos son los pasos importantes para poder explotar el hierro, ¿ya? El primer paso es un proceso de oxidación, como te puedes dar cuenta. El carbono se oxida y el segundo paso es un proceso de reducción, ¿no? Donde el monóxido es el agente reductor para poder tener el hierro sólido. Muy bien, eso sería entonces la metalurgia del hierro o la siderurgia, ¿no? Donde nosotros vamos a usar la hematita. Acuérdate que generalmente, principalmente, pero también te pueden hablar del anterior, ¿no? De la magnetita o la siderita, así que considéralo, pero toma más en cuenta la hematita, ¿ya? Entonces, esos minerales se utilizan para la siderurgia del hierro. Muy bien, pasamos ahora a hablar sobre la metalurgia del cobre. El cobre, ¿de dónde se extrae? El cobre se extrae principalmente de la calcopirita, que ya te di su fórmula, que está formado por cobre, hierro y azufre, ¿no? Otras sustancias que contienen cobre a un porcentaje considerado es la calcosina o la cuprita, como pueden ver. ¿Cuál es el procedimiento para la extracción del cobre? Primero, vamos a ver que el mineral de cobre pasa por un proceso todos los minerales van a pasar por un proceso de trituración, van a pasar por un proceso de criba, donde el cribado significa la separación de los tamaños de partículas de mayor rocas, por ejemplo, ¿no? Porque acuérdate que todo esto es una mena, los trozos grandes, los trozos pequeños se separan y luego recién, una vez que ya han realizado toda la separación y donde tienen el mineral de interés, pasa, acá dice el mineral concentrado, pasa al horno a una temperatura elevada y aquí es donde comienza el proceso de la metalurgia del cobre, ¿no? Todo mineral, préstame mucha atención, todo mineral que contiene azufre va a pasar primero por un proceso de tostación. ¿En qué consiste el proceso de tostación? El proceso de tostación consiste en el proceso de la oxidación del azufre. Entonces, todo mineral que tiene azufre, cuando entra en contacto con el oxígeno y a elevadas temperaturas, va a producir el dióxido de azufre, ¿no? El SO2, que por lo general, en el caso, por ejemplo, de las mineras, ¿no? Y de las mineras que son irresponsables,
ese dióxido de azufre lo liberan al ambiente. Pero si tenemos mineras responsables o industrias responsables con respecto al conocimiento del azufre que va a ir al medio ambiente, entonces muchas veces este CO2 lo aprovechan para poder utilizarlo como materia prima para la elaboración del ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, pero lo que yo quiero enfocar aquí es que es un mineral azufrado y por lo tanto va a pasar por un proceso de tostación. Luego, cuando ya pasa por el proceso de tostación, se tiene lo que es el metal de cobre, y para poder aumentar la pureza del cobre, pasa por un proceso electrolítico donde ese elemento aumenta su pureza hasta un 99,9%, ¿no? Mediante el proceso de electrólisis, en el cual ese elemento se va a depositar en el cátodo, obteniendo así cobre puro. Y obviamente tener un metal con elevada pureza lo que va a hacer es incrementar su precio en el mercado, ¿no? Entonces, esto es un resumen de lo que estaría realizando el cobre en su metalurgia. ¿Cuáles son sus reacciones? Enfoquémonos aquí en lo más importante, las reacciones químicas que van a ocurrir en la metalurgia del cobre. Entonces, ¿el cobre qué es? El cobre es, la metalurgia del cobre, ¿de qué se extrae? De la calcopirita, ¿no? Cobre, hierro y azufre. Entonces, de esta calcopirita vamos a tener el cobre, y como tiene azufre, la primera reacción va a ser el proceso de tostación. Ahí está. La tostación, este triangulito significa calor, y la tostación no es más que otro proceso de la oxidación. Y todo proceso de oxidación pues tiene que estar la presencia del oxígeno. Y aquí es donde nosotros observamos que se forma SSO2, ¿ok? El dióxido de azufre. Bien, luego, ¿qué tenemos que hacer? En ese proceso de tostación nosotros hemos formado alfeo, ¿no? Miren que se encuentra en el estado sólido. Entonces queremos separar alfeo porque nuestro interés es el cobre. Y en este caso ves que el cobre y el hierro están mezclados porque se encuentran en el estado sólido. Para poder separar alfeo, nosotros vamos a agregar sílice, ¿no? Vamos a agregarle carbonato de calcio. Vamos a agregarle carbonato de calcio, y con el óxido de silicio este va a formar un compuesto Ca-SiO 3 en el estado líquido, que finalmente va a lograr separar a ese óxido de hierro, ¿no? Lo separa a ese óxido de hierro, dejando libre entonces el cobre, que es de nuestro interés. Pero mira, nuevamente se encuentra como un mineral, como un compuesto sulfurado, ¿no? Y como está sulfurado, vuelvo a repetir, paso 1, todo mineral sulfurado pasa por un proceso de tostación. Entonces, nuevamente pasa por un proceso de oxidación a elevadas temperaturas, se libera el SO2 y tenemos el sulfuro de cobre ya en el estado líquido, ¿no? Entonces, aquí va a pasar el cobre, tenemos aquí el cobre de -2 a +2, y aquí el cobre de -2 a +1. Entonces, lo que vemos aquí, el cobre, es que se está reduciendo, ¿no? El cobre se está reduciendo, perdón, acá de +2, acá de +2. Acá vemos 2. Vemos que el cobre se está reduciendo. Listo, entonces este cobre continúa la reacción a elevadas temperaturas y vemos que el cobre finalmente se reduce hasta 0. Y eso es lo que nosotros queremos tener, el cobre en su estado elemental, el cobre metálico. Pero ¿cómo aumentamos la pureza? Para poder aumentar la pureza, nosotros tenemos que pasarlo por un proceso electrolítico. Así como ustedes pueden ver, el porcentaje de pureza de ese cobre sería entre 70 y 75%. Pero ya cuando pasa un proceso electrolítico, vamos a ver que la pureza de ese cobre puede llegar hasta un 99,9%, ¿no? El depósito o la deposición de ese cobre en el estado sólido siempre se va a llevar a cabo en el cátodo, ¿no? Eso ya lo sabes por electroquímica. En el ánodo es que se consume y en el cátodo es que se aumenta la masa de ese metal. ¿Listo?
Chicos, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Está todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Sí, no me responden nada, pero espero que sí esté todo claro. Bien, tenemos ahora la metalurgia del zinc, que es muy similar al proceso a la metalurgia del cobre, ¿no? Recibimos todo lo que es la mena del mineral, ¿no? Tenemos todo lo que es en este caso tenemos el mineral que tiene azufre, es el sulfuro de zinc, la blenda o la esfalerita, esos dos nombres, acuérdate. Y como es un mineral azufrado, tú ya sabes que tiene que pasar por el proceso de tostación, ¿no? Para poder liberar el SO2 y ser aprovechado pues como ácido sulfúrico, ¿no? Luego entonces se libera ese SO2 y lo que se busca es separar a ese sulfuro de zinc, que es el mineral de nuestro interés, de donde nosotros queremos extraer el zinc. Pasa por un proceso de lavado. La lixiviación es el proceso en el cual se utiliza un ácido, vamos a ver en la siguiente reacción, se utiliza un ácido para poder separar a nuestro elemento en su forma ionizada, ¿no? Luego se separa mediante la decantación, la purificación y nuevamente el proceso electrolítico. ¿El proceso electrolítico para qué? Para poder llevar e incrementar el porcentaje de pureza hasta un 99,9%, ¿no? Y luego ya una vez el mineral, el elemento puro pasa, o bueno, con el más alto grado de pureza, pasa para fundirse y ya guardarlos o hacer uso dependiendo cuál es qué es lo que se quiere realizar, ¿no? Eso sería la metalurgia de zinc. Veamos ahora cuáles son esas reacciones que ocurren en todo este proceso. Mineral sulfurado, sulfuro de zinc, blenda, ¿no? Blenda o esfalerita. ¿Tiene azufre, profesora? Muy bien. Entonces, este mineral va a pasar por un proceso de tostación. Pasa por un proceso de tostación y se forma el óxido de zinc y se forma el dióxido de azufre. Luego pasa por la lixiviación. Como les dije, la lixiviación es el empleo, el uso de un ácido para que ese metal, en este caso el elemento de zinc, se encuentre disociado, como pueden ver acá, es el sulfato de zinc, pero se encuentra en forma acuosa, que le va a permitir migrar, ¿no? Para que podamos separarlo de los componentes que se encuentran en esa solución. Lo separamos y luego viene ya el proceso electrolítico. En el proceso electrolítico, pues el sulfato de zinc va, en este caso el zinc, a depositarse nuevamente en el cátodo. Acuérdate que la deposición siempre se hace en el cátodo para poder incrementar el porcentaje de pureza, ¿no? Y ese zinc estaría pasando entonces de zinc 2 más, que se encuentra en su forma acuosa, a zinc 0, ¿no? Acuérdate que en el cátodo siempre ocurre el proceso de reducción. Y se va a reducir hasta cuánto, hasta llegar, va a aumentar su pureza hasta cuánto, hasta tener un 99,9% de pureza para el zinc sólido, ¿no? Te das cuenta entonces que el tratamiento, la metalurgia del zinc y del cobre son muy similares, ¿no? Hemos realizado muchas tostaciones. A ver, Jeremy, ¿cuándo realizamos tostaciones a los minerales? Acuérdate cada vez que tú los veas que tienen azufre. Siempre que tú veas que un mineral tiene azufre, ¿no? Entonces acuérdate que tenemos que liberar ese azufre en forma de SO2 y es por ello que pasan por un proceso de tostación, ¿ok? Me dices si está claro, si no me dejas tu otra consulta. Bien, ahora, lo que hemos estado viendo, la metalurgia del zinc, la metalurgia del cobre, la metalurgia del hierro, son metalurgias donde hemos visto que el mineral se encuentra en forma de un compuesto, ¿no? Sulfuro de zinc, cobre, hierro, azufre para la calcopirita, sulfuro de plomo para lo que es la galena, ¿no? La extracción de plomo. Pero ahora vamos a ver cómo sería en todo caso la metalurgia del oro y la plata,
¿no? El oro y la plata pues se encuentran en su forma elemental, ¿no? Pero igual hay que realizarle los procesos para poder aumentar su porcentaje de pureza o poder hacer todo el tratamiento de extracción correctamente. Dice, en la electrólisis del cobre se ha realizado varias. En la electrólisis de cobre aquí, acuérdate que la electrólisis, ¿no? Cuando nosotros realizamos la electrólisis, nosotros ya tenemos al cobre en realidad. Ya lo tenemos separado. Pero como hemos visto aquí anteriormente, el cobre separado, su pureza es muy baja. Y obviamente en este mundo de los minerales, de los metales, tener un metal con bajo porcentaje de pureza, pues implica también un costo menos. Entonces se usa ya la electrólisis cuando tú tienes el mineral o cuando tienes, perdón, el elemento, ¿no? Y lo que haces tú es aumentar el porcentaje de pureza, ¿no? Entonces la electrólisis, el cobre en su estado iónico va a encontrarse, va a pasar a su estado sólido, pero ya a un mayor porcentaje de pureza. Aquí, si te refieres que en la electrólisis hay proceso de tostación, no, en la electrólisis no hay proceso de tostación, ¿ya? La tostación se realiza inicialmente y ya la electrólisis simplemente es como decir el toque final para aumentar el porcentaje de pureza de nuestro metal de interés, tanto en el cobre como en el zinc, ¿no? En el zinc igual realizamos la tostación, la lixiviación, si encontramos nuevamente azufre lo vamos a volver a realizar el proceso de tostación y luego ya cuando tenemos el zinc, por ejemplo acá tenemos el zinc en acuoso, ¿no? Porque ya lo tenemos como sulfato de zinc, simplemente realizamos el proceso electrolítico, ¿no? Y ya el objetivo se logra ya que va a aumentar el porcentaje de pureza, ¿ok? En el caso del oro y la plata, si hay más dudas, Jeremy, dale. ¿Ok? Escribe ahí nada más. En el caso del oro y de la plata, que son sustancias elementales, ¿no? Vamos a ver que el procedimiento para la explotación del oro y la explotación de la plata es la misma, ¿no? O muy similares prácticamente porque son sustancias elementales. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que se puede realizar mediante la explotación, mediante la metalurgia de la cianuración, donde vamos a utilizar cianuro, ¿no? Por ejemplo, acá está la primera reacción. Tenemos el oro que supuestamente ha sido extraído, pasa por un proceso donde se le agrega cianuro de potasio, se forma un complejo, esto de aquí es un complejo, donde ese complejo trabaja como encapsulando al oro, ¿no? Y luego vamos a ver que ocurre un proceso de, en este caso, de intercambio de elementos con el objetivo de poder retirar el oro y dejarlo solo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El zinc va a ingresar a ocupar el espacio del oro y el oro va a salir quedando oro sólido, ¿no? Entonces aquí vemos que el oro de cierto estado de oxidación va a pasar a un estado de oxidación cero, ¿no? Ocurre un proceso de reducción. Eso es la cianuración, ¿no? Por ejemplo, en las minerías, actualmente, por ejemplo, en Yanacocha, el tratamiento que se utiliza bastante es la cianuración, efectivamente. Y este proceso de cianuración pues se hace en un medio ácido, ¿no? Utilizan el medio, el hidrógeno, el HCl, para que puedan realizar una mejor extracción. Actualmente se vienen buscando diferentes métodos que se trabajen en un medio básico para la explotación del oro porque causa menos contaminación y también menos daño al personal, ¿no? En este caso al químico o al laboratorista que está responsable de la extracción minera. Por eso es que muchas veces en las minerías, ¿no? Ganas bien, pero hay un riesgo alto de que finalmente la plata que juntes pues no lo vas a disfrutar porque tus años se acortan por todo los reactivos químicos contaminantes que uno pueda utilizar en el proceso de las, ¿no? En los procesos, en este caso, de las explotaciones. El ácido, por ejemplo, el cianuro es una sustancia muy tóxica que cuando entra a reaccionar con el ácido clorhídrico forma el ácido cianhídrico y el ácido cianhídrico te mata. Tú hueles ácido cianhídrico y no vives para contarlo.
¿no? Y por ejemplo, eso es lo que ocurre, eso es lo que sucede en estos mitos donde las personas, no sé si ustedes han escuchado, pero les cuento, que cuando se encuentran oro, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Han escuchado eso que a veces en los lugares, en los pueblitos, sobre todo, ¿no? Bien alejados, las personas se encuentran oro y cuando están queriendo sacar, muchas veces dicen, ¿no? Hay muchos mitos en realidad que los apus o los papitos y todos los diositos que puedan existir en ese ambiente no te dejan sacar el oro, que tú tienes que ser una persona buena, porque cuando todas las personas que han intentado sacar el oro se han muerto, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esas historias. En realidad, sí, ocurre efectivamente que las personas que intentan sacar el oro fallecen, ¿no? Inclusive te dicen para que tú puedas sacar el oro tú, y la tierra no te castigue o los apus o los diositos no te castiguen, entonces tú tienes que dar una ofrenda, te dicen, y tienes que quitarte tu ropa y darle para que esa persona recién te deje sacar el oro, ¿no? Son mitos que existen de esa manera, pero en realidad lo que ocurre es lo siguiente. Cuando nosotros encontramos el oro, siempre lo vamos a encontrar con el ácido cianhídrico, ¿no? Es muy común que donde hay oro va a haber una liberación del ácido cianhídrico. Entonces, cuando uno encuentra oro, ¿no? Y dice, tienes que ofrendar tu ropa, te sacas y lo tapas, ¿no? Y mientras que estás haciendo todo tu acto de ceremonia, ofreciendo, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo, el ácido cianhídrico que está al costado de ese mineral del oro se va liberando, ¿no? Poco a poco porque lo has tapado, entonces al momento que tú ya vas a sacar el oro o que la persona va a sacar, ya el gas, de gas ya se ha difundido, ¿no? Ya se ha difundido, entonces ya hubo difusión y por lo tanto ya no es tanto ya no te contaminas en otras palabras y pueden sacar el oro. Pero hay personas que desconocen de ello y ¿qué hacen? Encuentran oro y ¡pah! Se desesperan y comienzan a escarbar y siguen sacando. ¿Y qué es lo que hacen en el momento de la excavación que ellos están haciendo? Todo el ácido cianhídrico que va saliendo se lo van oliendo. Y como les digo, el ácido cianhídrico pues es tóxico, ¿no? Es peligroso, es tóxico y ¿qué pasa al rato? Puede ser al momento, dependiendo de la concentración que ha inhalado, puede ser al rato y simplemente la persona fallece, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre realmente en estas historias donde encuentran oro, ¿no? En los lugares alejados, en las sierras, y sacan, ¿no? Sacan. En las pepitas ya no, Jeremy, porque las pepitas de oro ya tienen un proceso, ya prácticamente son puros, ¿no? El detalle es donde se encuentra, ¿no? Donde se encuentra, ¿no? Ahora, también considerando los que es en un río, acuérdate que el ácido cianhídrico puede estar presente, pero el mismo hecho que esté en agua, pues ya se disuelve, ¿no? Se volvería acuoso, entonces ya no hay ese riesgo de inhalarlo, ¿no? El riesgo está cuando el ácido cianhídrico trabaja o se encuentra en forma gaseosa. Y eso es justamente lo que ocurre en las mineras, ¿no? En las mineras usan ácido clorhídrico, entonces reacciona el cloro con el ácido cianhídrico, el cianuro con el hidrógeno y ahí forma el HCN. Y eso es lo que sale los vapores, entonces por eso es que los analistas en las minas pues están bien protegidos con su mascarilla. Ahí rigen mucho todo lo que son los EPPs, ¿no? El que no usa su EPP pues no vive, como les digo, para contarle. Entonces, eso es uno de los focos bastante que hoy en día pues buscan no trabajar en medios ácidos, sino trabajar en medios básicos, ¿no? Y eso pues implica un proceso de una serie de tiempo de investigación donde el objetivo de extraer el oro sea a un buen porcentaje, ¿no? Pero realizando métodos que no sean tan dañinos, ¿no? Eso es. Entonces tenemos este proceso de la cianuración para la explotación del oro, ¿correcto? Y lo mismo para la explotación de la plata, lo mismo, solo que en posición del oro va a entrar la posición de la plata. Y el proceso de amalgamación viene a ser el uso del mercurio. El uso del mercurio donde se va a formar una amalgama que contiene al oro o que contiene la plata para poder separarlos. Un minutito, por favor.
A ver, chicos, ya estoy. A ver, ¿qué nos dice por acá Ariana? Miss, al estar en el río, ¿llega a contaminar? Eh, bueno, el cianuro es una sustancia más que todo contaminante, o mejor dicho, tóxica, cuando se encuentra en ácido, ¿no? En el río, pues ya podría alterar, sí, definitivamente el pH, porque es una sustancia H, es una sustancia ácida y por lo tanto estaría alterando el pH del río, ¿no? El pH del agua, y por ese lado estaría causando una contaminación, ¿no? Por ese lado, viéndolo desde ese lado. Pero como sustancia, de repente, que una persona pueda beber, ¿no? Más o menos de repente por ahí es el enfoque, que una persona pueda beber y le pueda causar daño. eh, a ver, podría ser exactamente, pero no sabría decirte si exactamente será el mismo daño. Lo que sí puede causar de repente es algunos malestares, dolores de cabeza, ¿no? Pero no va a ser tan elevado la concentración que lo pueda matar, ¿no? En cambio, el ácido sí, el ácido es muy tóxico, muy potente, ¿no? Eso es. Entonces, la amalgamación, ¿no? Es el uso del mercurio para que forme complejos con el oro y la plata y finalmente se pueda extraer, ¿no? Entonces, esto sería con respecto a los procesos metalúrgicos de los minerales, ¿ok? Para la explotación de los metales, que en este caso hemos hablado del cobre, del zinc y del hierro. Hablemos ahora de los recursos energéticos como por ejemplo el carbón, ¿no? El carbón, pues el carbón es una roca sedimentaria de composición heterogénea que procede de la descomposición y la putrefacción de vegetales, ojo, de los vegetales, ¿ok? A diferencia del petróleo que vamos a ver que es la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Entonces, el carbono está compuesto por estos componentes. Tiene humedad, ¿no? Tiene silicio, aluminio, calcio, magnesio, azufre, nitrógeno, hidrógeno. Eso es lo que nosotros tenemos como parte de las composiciones del carbono, las impurezas que va a presentar el carbono. Y dependiendo el porcentaje de carbono que va a presentar cada uno, nosotros vamos a ver la clasificación de ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es, en este caso, la turba, tenemos el lignito, tenemos la hulla, tenemos la antracita, y vamos a ver que estos van a tener un porcentaje de carbón. A medida que va pasando más el tiempo, el porcentaje de carbón se va incrementando. Por ejemplo, tenemos aquí la turba, el lignito, el carbón bituminoso y la antracita. Entonces, dice, aumenta la antigüedad hacia la derecha. ¿Qué quiere decir ello? Que la antracita presenta mayor porcentaje de carbono. Mayor porcentaje de carbono. Y es por ello que va a tener un poder calorífico mayor comparado con el porcentaje de la turba, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí, mayor tiempo, ¿no? Más antiguo, mayor porcentaje de carbono. Ahí está, aumenta el contenido de carbono y por lo tanto el poder calórico es mayor. Ustedes, por ejemplo, cuando hacen parrilla, ¿no? Seguro que les ha tocado comprar el carbón y hay carbones que se reducen, que se consumen súper rápido, ¿no? Se consumen en un 2x3, pero hay carbones que tú ves y duran, ¿no? Y justamente los precios de los carbonos es en función a ello. Mientras más antiguo es el carbón, va a ser mejor. Y eso significa que va a tener mayor poder calórico y por lo tanto va a durar más tiempo, ¿no? Y eso también implica que vas a gastar menos carbón. De repente en tu parrilla solamente una bolsa, pero cuando es un carbón, por así decirlo, chancho, necesitas 2 bolsas, ¿no? Por eso siempre el dicho, lo barato sale más caro, eso es cierto, ¿no?
Las cosas cuestan porque son buenas, ¿no? Y más vale comprar algo bueno para que nos dure bien, a comprar algo que es barato y pues que se acabe rápido y toque comprar otra vez, ¿no? Entonces, a mayor tiempo, vamos a ver entonces que vamos a tener un mayor porcentaje de carbono, ¿ok? Tenemos el petróleo. En el petróleo, ¿ok? En el petróleo se conoce como el oro negro, ¿no? Al petróleo se le conoce como el oro negro. Sabemos que este recurso es no renovable, ya que va a llegar un momento en que se va a terminar, ¿no? Por eso es un recurso no renovable y no sabemos en qué momento. Por eso es que ahora, actualmente, pues ya se ven diferentes alternativas de energía, ¿no? Y una de ellos son, por ejemplo, los procesos electrolíticos. No sé si en clase comentamos sobre los vehículos de ahora, los vehículos que funcionan con celdas de combustible, ¿no? Los celulares, las laptops, todos los sistemas, los dispositivos electrónicos que van a trabajar no con la corriente normal, sino ya van a trabajar con otros sistemas donde ocurren oxidación y reducción para la generación de energía. Y como productos secundarios, por ejemplo, ahorita nosotros que usamos el combustible, ¿no? El petróleo para fuente, por ejemplo, principal de los vehículos para que puedan movilizarse, su producto secundario pues es la liberación de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, de dióxido de azufre, que son contaminantes, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de los procesos electrolíticos de las celdas de combustible, el producto secundario es el agua. Inclusive ahí ustedes pueden googlear, ¿no? Colocan ahí celdas de combustible en vehículos en el futuro. Ustedes van a ver cómo es todo el sistema, cómo ocurre el proceso de oxidación, de reducción y el producto que sale es agua, ¿no? Entonces es más amigable con el ambiente comparado, por ejemplo, con lo que es ahora el porcentaje de rendimiento de las máquinas. Normalmente nosotros trabajamos con el ciclo de Carnot, ¿no? El ciclo de Carnot que trabaja entre 40 y 60% de rendimiento. En cambio, estas celdas, esta nueva tecnología, que es una tecnología del futuro, tiene un 80-85% de eficiencia. O sea, definitivamente hay muchos puntos que favorecen al uso de ello. ¿Por qué aún no se utilizan? Porque hay muchos componentes, que en este caso son los catalizadores, que todavía están en estudio para que puedan aminorar los costos y puedan estos pues salir al mercado. Actualmente un vehículo que funcione con estas celdas de combustible es muy caro. Es muy caro. ¿Ya hay en el mundo? Sí, ya los hay. Inclusive hay muchos países que ya utilizan el etanol como alcohol, como combustible, ¿no? Y que funcionan o intentan que sus vehículos funcionen con todo este sistema, ¿no? Pero ya, como les conté o de repente se me pasó, la Toyota ya tiene la patente de estos vehículos, ¿no? En el 2015, 2016 compró estas patentes y pues que de acá a unos años no nos va a sorprender que el petróleo no sea nuestra fuente principal de energía de los vehículos, ¿no? Entonces, por el momento, esto sigue siendo una de las fuentes principales, causa contaminación, es un recurso no renovable y está formado pues por una mezcla de hidrocarburos, ¿no? Dentro de estos compuestos tenemos a compuestos hidrocarburos que son aromáticos y que ustedes saben que los aromáticos pues muchos de ellos son muy contaminantes. ¿Cómo se formó el petróleo? Sabemos que el petróleo se formó por miles de años, ¿no? Miles de años donde pues generaciones, ¿no? De uno y otros quedaron bajo tierra y toda la materia orgánica que contiene carbono se descompuso, ¿no? Y finalmente se formó lo que es lo que hoy nosotros llamamos el famoso oro negro, ¿no? La descomposición de toda esta materia orgánica, ¿no? Así se forma entonces el famoso petróleo, ¿no? ¿Cuáles son las características del petróleo? Bueno, el petróleo tal cual es un líquido oscuro, ¿no? Color negro, con un olor nauseabundo, ¿no? Huele horroroso, porque es pues obviamente es la putrefacción de toda la materia orgánica que se han formado, reacciones químicas, y ahí es donde se forman todos esos compuestos que nosotros vamos a tener.
y los vamos a aplicar, ¿no? Casi el 90% de las cosas que nosotros utilizamos, chicos, son derivados del petróleo, ¿no? Ustedes cuando vayan al Parque de las Leyendas, no sé si han tenido la oportunidad de ir ahora último, yo les hablo porque recién, yo había ido hace mucho tiempo, pero no había visto el museo que había de Petroperú, si no me equivoco, muy bonito, que habla todo de todo lo que son los derivados del petróleo. Muy bonito, es muy bonito. Entonces, si tienen la oportunidad de ir, no se olviden de ir a esa parte del museo y donde ahí les muestran, ¿no? Los porcentajes que son derivados del petróleo y que realmente pues todo lo que tenemos alrededor de nosotros, plásticos, lapiceros, cauchos, pinturas, solventes, son derivados del petróleo, ¿no? A eso lo llamamos ya la petroquímica. Entonces su composición es variada, es una mezcla y depende del lugar de procedencia, ¿no? El tipo de petróleo que se pueda formar es un recurso natural, es un recurso que va a depender mucho de sus condiciones ambientales, ¿no? Es más viscoso que el agua, pero menos denso e insoluble en él, ¿no? Ahí podemos ver, por eso es que cuando hay un derrame de petróleo, vemos que en la parte de la superficie del agua se va todo el petróleo, ¿no? Porque es prácticamente pues la misma densidad del aceite, ¿no? Y sabes que el agua y el aceite tienen diferentes polaridades, por lo tanto no se van a mezclar y lo mismo ocurre con este petróleo. Bien, entonces en el proceso de la extracción, ¿no? De la separación de los componentes que tiene el petróleo, nosotros vamos a ver el proceso de la exploración, el proceso de la perforación, el proceso de la extracción, cómo realizan todo para que puedan sacar la producción. Bueno, todo esto obviamente es básicamente la actividad, todo el proceso, por así decirle, un poquito más, a ver, ¿cómo le decimos? Al proceso físico de toda la forma de sacar, ¿no? El petróleo, la exploración, la explotación, vemos ahí como, por ejemplo, colocan vemos aquí en la parte izquierda, como un filtro, como un absorber, no sé cómo se llama exactamente, ¿no? Pero la función es que lo que hace es absorber, jalar, ¿no? Todo lo que es el petróleo que encuentran en la parte subterránea, ¿no? Y ya lo que viene el proceso químico o la parte de la petroquímica ya viene cuando nosotros realizamos los procesos de destilación, ¿no? Entonces ahí ya cuando nosotros empezamos a separar, porque lo que se extrae realmente en esa exploración es el oro negro, ¿no? Sale todo el oro negro y luego ya después de todo el proceso de que ya tenemos en los barriles el petróleo, viene el proceso de lo que es la refinación del crudo, ¿no? Y en la refinación del crudo, ahí ustedes, por ejemplo, ven, estos son estos tanques que es muy común cuando uno viaja, de repente observa, ¿no? Estos tanques en diferentes lugares, por ejemplo, que vamos a ver algunas refinerías petroleras. Y estos que vienen a ser son sistemas de destilado, donde ocurre todo el proceso de separación del petróleo, ¿no? Tenemos el destilado fraccionado, que es un método físico que se separan aprovechando las diferentes temperaturas de ebullición, y tenemos lo que es el cracking, que viene a ser un método químico también para poder fragmentar o romper las estructuras de mayor tamaño, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza la separación del petróleo? ¿No? La refinación del petróleo, la separación del petróleo, los derivados del petróleo se obtienen mediante la destilación fraccionada. ¿Ok? La destilación fraccionada es un método físico, eso tenlo bien claro. Muchos pueden pensar que es un método químico, no, es un método físico, porque solamente te vas a basar en jugar con las temperaturas de ebullición. Por ejemplo, miren, acá ingresaría el petróleo crudo, aquí estaríamos colocando el fuego a diferentes temperaturas y dependiendo qué es lo que nosotros queremos separar, vamos a ir graduando esa temperatura. Comenzamos, por ejemplo, entre una temperatura de 20 a 40 grados, ¿no? Cuando tenemos una temperatura de 20 a 40 grados aproximadamente, nosotros vamos a ver que comienzan a salir las sustancias que presentan menos punto de ebullición, las sustancias que son más volátiles, y ellos comienzan a subir porque son menos densos, y es aquí donde se da la separación
en recipientes donde tenemos los balones de gas, que viene a ser el metano, el propano, el butano, ¿no? Que es el gas que nosotros usamos en casa. Son los menos densos. Luego, cuando ya el sistema observa que ya no sale ningún gas, ¿no? A esas condiciones comienza a incrementar la temperatura. Vamos a trabajar a una temperatura de 80, muy bien. Entonces, a 80, 70, 60 comienzan a salir las otras sustancias que tienen menos volatilidad y así van subiendo por la densidad y estos van dirigiéndose a otro recipiente donde son almacenados los disolventes, ¿no? Todos los solventes que nosotros utilizamos para poder disolver las pinturas, ¿no? El éter, las bencinas, todos ellos son derivados del petróleo, ¿no? Son derivados del petróleo. Entonces, cada una de las sustancias que ustedes ven aquí que se están logrando separar, se da porque tienen diferentes tipos, diferentes temperaturas de ebullición, ¿no? Y obviamente que mientras más pesada la cadena, mira, carbono 12, carbono 16, acá eran más livianas, carbono 5, carbono 7, los primeritos más livianitos, ¿no? Un carbono, dos carbonos, tres carbonos. Y obviamente que mientras que la cadena se hace más grande, ¿no? La sustancia se hace más pesada. Empezamos con gases, de ahí son líquidos, de ahí son sustancias más viscosas, como el aceite, por ejemplo, los lubricantes, mira la cantidad de carbono, ya son cadenas más grandes, ¿no? Las parafinas, que son ya casi sólidos, que son el material que utilizamos en las velas, ¿no? Esas son las parafinas. Y finalmente, después de todo el proceso de destilación del petróleo, ¿no? Donde tú obtienes todos tus derivados del petróleo mediante las diferentes temperaturas de ebullición, te queda el residuo, ¿no? ¿Y qué cosa es el residuo del petróleo? El residuo del petróleo es lo que nosotros usamos para hacer las pistas, ¿no? El asfalto, que llamamos para hacer las pistas, ¿no? Que llamamos el asfalto, ¿no? Sí conocen el asfalto, ¿no? ¿Y han visto cuando hacen las pistas? La famosa brea. ¿Conocen las breas? Eso es lo que queda de toda la destilación del petróleo, ¿no? La brea, eso es el residuo, ¿no? Que se utiliza para hacer todo lo que son las pistas. Eso es lo que queda, ese sólido. Entonces, definitivamente eso presenta un elevado punto de fusión que ya no se puede separar, ¿no? Ya se queda en forma de sólido. Entonces, este procedimiento que se conoce como la torre de destilación fraccionada porque tenemos diferentes temperaturas de trabajo para poder separar todos los componentes que contiene el petróleo. Es un proceso físico, ¿ok? Es un proceso físico. Aquí, por ejemplo, miren, aquí están las torres de destilación, la refinería de Pampilla, la refinería de Conchán, ¿no? Aquí es donde se dan todos esos procesos, estos son las torres de destilación, ¿no? Ahí el ingeniero sube a ver qué es lo que está pasando, si todo está muy bien, si hay alguna observación, ¿no? Siempre están al tanto de todos esos destilados. Están, mira, más refinerías, la refinería de Pucallpa, de Talara, y esos son los equipos de destilación donde ocurre toda la separación de ese petróleo, ¿no? Hablemos del cracking. Entonces, ustedes han visto que al momento de separar al momento de realizar el proceso de la destilación, ¿no? Hemos obtenido cadenas de carbonos largas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del petróleo, miren, gasolina, petróleo, combustible para autos, tenemos entre carbono 5 y carbono 12, ¿no? Entonces estamos hablando de cadenas largas, cadenas de 18, inclusive para muchos componentes que también van a estar presentes en el combustible. Ahora, pero ¿cuál es el problema cuando nosotros tenemos un compuesto de cadena muy larga en el proceso de lo que es el uso de combustible, ¿no? El detalle es que cuando la cadena es mucho más larga, es mucho más pesada y es mucho más trabajo para el motor. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es donde se hace uso del cracking térmico para poder llevar a esas cadenas de 18 a que puedan ser cadenas más cortitas, cadenas de 7, cadenas de 8, cadenas de 10. ¿Y cómo ocurre eso, profesora? Cracking viene de ruptura.
¿no? Cracking es ruptura. Y cuando decimos cracking térmico es porque vamos a hacer uso de la ayuda de la temperatura para poder romper esos enlaces. Entonces, acá tengo una estructura que tiene 18 carbonos y con ayuda del calor, ¿no? Con ayuda de la temperatura, yo voy a hacer que esa estructura de 18 se fragmente, se rompa, formando lo que es un alcano y formando lo que es un alqueno. Entonces voy a tener aquí el isoctano, una cadena de 8 y el alqueno, una cadena de 10. Y esto al momento que ingresa al vehículo, pues va a ser mucho más fácil que realice la combustión a que se realice la descomposición de una cadena de 18, va a ser más cansado para ese motor, ¿no? Entonces, en cambio, cuando se realiza el cracking, las cadenas son más pequeñas y entonces la combustión se realiza más rápido, la eficiencia es mejor, ¿no? Y por lo tanto el motor también ya no se gasta, o ya no, claro, ya no se gasta como hacer un tratamiento para una cadena mucho más pesada, ¿no? Para hacer la reacción a una cadena más pesada. Y también tenemos el cracking catalítico. Igual, el objetivo del cracking es romper los enlaces de cadenas largas a cadenas más chicas, pero cuando hablamos del cracking catalítico, hacemos uso de catalizadores, de sustancias que van a ayudar a que esa ruptura se pueda llevar a cabo, ¿no? En este caso, por ejemplo, las zeolitas, ¿no? Las zeolitas son utilizadas para muchos enfoques en realidad, ¿no? En este caso lo están usando para un cracking catalítico a 300 grados. Entonces, el C18 igual, colocamos las zeolitas y rompemos esos enlaces, ¿no? Así tenemos cadenas más cortas y que van a ayudar a mejorar la combustión para los vehículos, ¿ok? Entonces, eso es el cracking, ¿ya? La gasolina, ¿qué viene a ser la gasolina? Dice, es una mezcla homogénea de hidrocarburos volátiles. Destacan los alcanos, cicloalcanos y determinados hidrocarburos aromáticos, cuya composición en promedio es de 5 a 12 carbonos. Ahora, ustedes han visto, miren acá por ejemplo vemos una imagen de la gasolina 95, 90, 84, ¿no? Y inclusive en algunos que tienen 97 y cuesta mucho más. Como pueden ver, el que tiene mayor número cuesta más, ¿no? Mira, 95, 18.25. El de 90, 13.76. Y el de 84, 12.42, ¿no? Ustedes se han preguntado qué significa este 95, este 90, este 84, qué información me da y por qué cuesta más y por qué en muchos casos es preferible, ¿no? Trabajar con o usar esta gasolina que tiene mayor numerito. Eso tiene que ver mucho, chicos, con el índice de octanaje, ¿no? El índice de octanaje es la capacidad que va a tener ese combustible antidetonante para que pueda evitar las explosiones en el motor, ¿no? Entonces, ¿todos los combustibles tienen un octanaje? Sí, van a presentar un octanaje que va a ayudar a mejorar el rendimiento, la eficiencia de ese motor, ¿no? Entonces, esos numeritos que ustedes observan es justamente el índice de octanaje que va a presentar cada uno de ellos. ¿Por qué es 94, o perdón, 97, 90, 84? Porque es el porcentaje de los componentes que va a presentar esa mezcla. Por ejemplo, se dice índice de octanaje porque lo que contiene es una sustancia que presenta 8 carbonos, por eso viene del oc, ¿no? Octa, tú sabes que eso es prefijo de 8 carbonos y que tenemos el 2,2,4 trimetilpentano, ¿no? Que conocemos como el isoctano. Esta es la sustancia que va a ayudar a la gasolina a que su combustión mejore, a que su eficiencia sea mejor, a que la potencia sea mejor y que la explosividad sea menor, ¿no? Entonces, esta sustancia tiene un índice de octanaje de 100, ¿no? Y el heptano, como es una sustancia que no tiene 8 carbonos, pues tiene un índice de octanaje 0. Este no va a contribuir en nada de lo que sí una sustancia que tiene
octanaje, en este caso que son efectivamente el que va a tener buen rendimiento es el 2,4 trimetilpentano. Entonces, cuando estas sustancias se combinan, o mejor dicho, se mezclan entre ellos, ¿no? Se mezcla el heptano con el 2,4 trimetilpentano, es quien van a definir el porcentaje de esa mezcla y el cual nosotros estamos llamando el octanaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo en la gasolina que indica que es de 90, ¿no? Ahí viene la explicación de los numeritos. Eso significa que ustedes tienen 10% del hectano y 90% del isooctano. ¿Quién es el que te va a ayudar a que mejore tu combustión, a que la potencia sea mejor? El isooctano, ¿no? Entonces, como tienes 90% de volumen de esta sustancia, por eso tienes el índice de octanaje de 90 y eso es lo que tienes en los grifos. Si ustedes ven en el grifo que dice 97, entonces quiere decir que tienes más del isooctano. Si ustedes tienen 84, entonces tienen menos del isooctano. Y por eso es que mientras más índice de octanaje tenga, mejor va a ser el combustible. Va a ayudar a que tu motor sea mucho más potente, ¿no? Esa combustión, y va a cuidar a tu motor, ¿no? Cuando tenemos menos índice de octanaje, el motor es el que sufre las consecuencias, ¿no? Entonces, eso viene a ser el índice de octanaje. Ahora, a los combustibles, ¿no? En este caso a la gasolina, también se le agregan algunos aditivos para que pueda mejorar la combustión. En este caso, por ejemplo, se usaba antiguamente el tetraetilo de plomo, pero debido a que el plomo es un metal pesado y cuando ocurría la combustión, ese plomo se quedaba en el ambiente y finalmente ese plomo se puede depositar en nuestro organismo, podemos estar en contacto con él, ya sea mediante la respiración o cutáneamente, entonces estaba causando una contaminación en la población. Por esa razón se prohibió el uso del tetraetilo de plomo y actualmente se usa el metilterbutil éter, ¿no? Que es que se utiliza como componentes aditivos para mejorar la combustión, para mejorar la potencia en cuanto a la combustión de esta gasolina, ¿no? Esos son los aditivos. El gas natural, que es uno de los recursos que también tenemos en casa, observamos que el componente principal del gas natural es el metano. Miren, contiene entre 70 y 90% de metano. Y ya el resto contiene lo que es etano, contiene lo que es propano y contiene lo que es butano y en bajas concentraciones los otros componentes, ¿no? Entonces el componente principal, mira, del gas principal, metano, etano, propano y butano, ¿no? Esos son los componentes que van a presentar. Aplicaciones, bueno, sabemos que el gas lo utilizamos pues en todo, ¿no? En las industrias, en la casa, para generar energía, en el comercio, GNB, en la petroquímica, ¿no? Como lo hemos mencionado anteriormente, es nuestra fuente principal actualmente de energía, ¿no? ¿Qué haríamos sin el petróleo en estos momentos? No tendrían internet, imagínense cómo estaría, ¿no? La petroquímica entonces se encarga, chicos, de poder obtener todos los productos que se derivan del petróleo, ¿no? Los disolventes, los lubricantes, los neumáticos, los detergentes, los fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Los explosivos y todos los plásticos son derivados del petróleo, ¿ok? Y la parte de la petroquímica se encarga justamente de realizar todos esos procesos para poder tenerlos nosotros y utilizarlos. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a responder a los ejercicios de clase, ¿ya? Vamos con la primera pregunta. A ver, ¿qué tenemos en la primera pregunta? Pregunta número 1. Nos piden con respecto a los minerales, ¿qué hora es? Estamos con tiempo, ¿no? Con respecto a los minerales, seleccione las proposiciones incorrectas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Son sólidos cristalinos de origen inorgánico. Sí, eso es correcto, ¿verdad? Los minerales son de origen inorgánico. Muy bien, Ariana, muy bien. La clave Ariana nos dice dado.
Acá todo es para marcar ya, así que si tienen sus claves, me lanzan ahí sus claves, ¿cuál es la alternativa? ¿Tiene composición química definida? Sí, correcto, tiene composición química definida. Todos tienen una fórmula, la calcopirita, la blenda, ¿no? La blenda es un mineral metálico. Acuérdate que un mineral metálico es aquel del cual nosotros vamos a extraer el metal. Y sí, de la blenda se extrae el zinc y por lo tanto esto es verdadero. Se forman vetas, dice, si forman vetas, ¿se extraen a tajo abierto? No. Si es diseminado, o sea, donde el mineral está en toda la superficie, eso es tajo abierto. Pero si están en forma de vetas, es como que está en cierto lugar, está localizado, entonces me toca solamente explorar esa parte nada más, ¿no? ¿Para qué voy a estar excavando la derecha, a la izquierda, si el mineral está arriba a la derecha, ¿no? O a la izquierda nada más, en un lado nada más. Entonces me enfoco a ello y para eso tengo que ir a profundidad y por eso son los subterráneos. Así que en la 1 la clave sería dado. ¿Ok? Muy bien. En la pregunta número 2, a ver, ¿qué nos dice? Los minerales no metálicos, ¿no? Con respecto a los minerales no metálicos. El cuarzo que viene a ser el óxido de silicio, es usado en la fabricación del vidrio. Correcto. El óxido de silicio se utiliza como materia prima. Ok, se utiliza como materia prima. La arcilla, el hormigón y la arena se usan como materiales de construcción. Correcto, eso también es verdadero, ¿no? Se utiliza como materiales de construcción. La piedra caliza es utilizada en la elaboración del cemento. Sí, el carbonato de calcio se utiliza como componente para la elaboración del cemento. Eso es correcto. Entonces, estamos viendo que todos estos ejemplos corresponden a los minerales no metálicos que son empleados como materia prima, ¿verdad? Y la letra D nos dice, para la elaboración del porcelanato, ¿se usan las rocas fosfóricas? No. Para la elaboración de los porcelanatos que hemos dicho que se utiliza las arcillas, ¿no? Y las rocas fosfóricas se utilizan para lo que es la extracción del fósforo, ¿no? Entonces, esto es falso. Uy, es falso. Y en la 2, la clave sería dado. Ajá, muy bien, Jeremy, dado. ¿Correcto? Pregunta 3. A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 3? No. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 3? Esto es la metalurgia del hierro. Miren acá, el hierro se encuentra en la naturaleza en forma de óxidos como la hematita. Ahí está la hematita, del cual se obtienen diferentes aleaciones como el acero. Claro, el acero está compuesto por el hierro, carbono, ¿no? Seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, mis chicos, ¿qué clave marcarían en la 3? Ok, Jeremy nos dice la clave casa, 3 casa. A ver, Ariana, ¿tú qué dices, Ariana? María, ¿qué dices? ¿Cuál es la 3? Se lleva a cabo en los altos hornos para la fusión y reducción de la hematita. Sí, eso es correcto, ¿no? Eso es correcto. Luego nos dice, la reacción del carbono con el oxígeno que forma el monóxido de carbono
corresponde a la oxidación del monóxido de carbono. A ver, ¿el monóxido de carbono se está oxidando? No, corresponde a la oxidación ¿de quién? A la oxidación del coque, a la oxidación del carbono. Por lo tanto, esto sería falso, ¿no? Y la reacción de la hematita con el monóxido de carbono representa la reducción de la hematita. Así es, porque acuérdate que ese monóxido que se formó es un agente reductor y lo que hace un agente reductor es reducir a la hematita para que se forme el hierro, ¿no? Y por lo tanto, muy bien, exacto, muy bien Ariana, muy bien María, en la 3 la clave sería casa, ¿ya? ¿Los demás están marcando sus respuestas o no? Y ahorita tenemos que estar midiendo ya los conocimientos que acaban de ustedes de recibir, a ver qué tanto han comprendido, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. A ver. Vamos, chicos. Pregunta número 4. Voy, hijo, voy. Ya. A ver, ¿cuál es su clave? 4. Ya, 4 dados, dicen. A ver, ¿qué es lo que nos dicen en la pregunta 4? En A se lleva a cabo la tostación de la blenda. Veamos acá la blenda, es el sulfuro de zinc. Conócelo, ¿ah? Ya tienes que acordarte. Y como es un mineral que tiene azufre, pasa definitivamente por el proceso de tostación para que pueda liberar el SO2 y efectivamente sí, eso es verdadero. En la letra B te dice, corresponde a la lixiviación del óxido de zinc. Entonces, corresponde a la lixiviación del óxido de zinc. La lixiviación es el proceso en el cual se emplea un ácido para poder arrastrar al componente, ¿no? Entonces, el óxido de zinc, efectivamente acá es arrastrado por el ácido sulfúrico llevándolo al zinc acuoso, ¿no? Más H2O. Entonces, eso también es correcto. Ay, aquí, correcto, verdadero. Verdadero. Luego nos dice, en C, por electrólisis, el Zin2 más se reduce a Zin, sí, correcto, porque el Zin2 más pasa a Zin, se reduce, pero se reduce en el ánodo. Acuérdate que la electrólisis se hace para poder aumentar su eficiencia, su porcentaje de pureza. Y todo porcentaje de pureza donde el metal se va a depositar, no se deposita en el ánodo, se deposita en el cátodo.
Así que este enunciado sería falso y nos piden las correctas y sería 1 y 2. Muy bien, en la 4 la clave sería dado. Muy bien, chicos, muy bien, André, María, Ariana, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 5, a ver. Con respecto a la metalurgia del oro. A ver, vamos. Pregunta número 5. Okay, André nos dice que en la 5 es casa. A ver, ¿qué dice María? Ariana. Y los demás chicos también deberían de colocar sus claves. A ver. Ok, Ariana también dice 5 casa. Ajá, muy bien, Alejandro. También dice casa. Vamos chicos, lean, tenemos tiempo, así que lean con calma y marquen cuál es su respuesta. Nos están hablando sobre el proceso de amalgamación del oro, ¿no? O bueno, en realidad, procesos de metales, no, de la metalurgia del oro en realidad, ¿no? Que puede ser por amalgamación o puede ser por cianuración, por cualquiera de los dos que hemos mencionado. Vamos entonces, a ver, ¿qué nos dice? En el enunciado 1, ¿corresponde al proceso de la cianuración del oro? A ver, tenemos aquí el oro, el cianuro de potasio, y se forma el complejo donde vamos a ver encapsulado al oro. Y sí, efectivamente, eso es el proceso de la cianuración del oro. En la letra B nos dice, ¿ocurre la oxidación del oro? Aquí nosotros estamos viendo que el cianuro, si quieren jugar con cargas, es -1, por lo tanto acá sería -2. Y como tenemos el potasio, aquí el potasio es +1 y el oro estaría trabajando con su estado de oxidación +1. Al momento que este zinc reemplaza al oro y el oro sale a su forma elemental, el oro se va al estado de oxidación 0. Entonces observo que el oro de +1 pasa a 0 y eso no es una oxidación, eso es una reducción, el oro se está reduciendo y por lo tanto ese enunciado sería falso, ¿no? Sería falso. Y luego te dice, el oro nativo también se puede extraer con mercurio por amalgamación. Sí, tanto el oro y la plata, no, el oro y la plata puede ser extraído con cianuro o con mercurio, ¿no? Por lo tanto, la clave en la pregunta 5 sería casa, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. Muy bien, chicos. Eso sería en la pregunta número 5 casa. Ahora vamos con la pregunta número 6. A ver. 6. Dense el tiempo para poder responder a esta pregunta. Ya la ecuación ya está balanceada. 1, 3, 2 y 3. Nos dice la producción en la industria siderúrgica local presenta el 3% del PBI del sector manufacturero. Dicha producción es llevada a cabo por Sider Perú, Corporación y Corporación de Aceros. En esta última industria se procesan 8 toneladas de una mena
que contiene el 60% de hematita y se produce la siguiente reacción química. Al respecto, determine la masa de hierro en toneladas que se pueden extraer si el rendimiento de la reacción es el 80%. Chicos, aquí es más por el hecho de que estamos hablando de los minerales, pero esto es estequiometría. Así que deberían de hacerlo todos. A ver, a resolver estequiométricamente. Todo se resuelve mediante la estequiometría. Pregunta número 6. ¿Cuánto sale en la pregunta 6? Voy a arreglar aquí. Ok, espacio. Ya, listo. A ver, chicos, vamos entonces a resolver la pregunta número 6. Tenemos la siguiente ecuación. Hierro 2, oxígeno 3, más 3 veces el monóxido que produce hierro 2, más 3 veces el CO2. ¿Ok? De aquí, chicos, nosotros tenemos el siguiente dato, que se tiene 8 toneladas al 60% de hematita. Esto es la hematita. Entonces, la masa de hematita que nosotros tenemos es 8 toneladas por el 60% que es la pureza, ¿no? Yo tengo que trabajar con lo que es puro. Sería entonces 60 entre 100.
Eso sería el porcentaje de pureza. Y sacando entonces el 80%, esto corresponde a la masa de hematita, hierro 2, oxígeno 3, corresponde a 4,8 toneladas. Y eso es lo que yo tengo de dato y que voy a trabajar aquí, 4,8 toneladas. ¿Ok? Pero acá nosotros tenemos al óxido de hierro, ¿no? Al óxido de hierro, tenemos que colocar su relación estequiométrica en función de la masa. ¿Cuánto pesa ese óxido de hierro? 160. Entonces, en vez de colocar en gramitos, yo voy a colocarlo como si fueran en toneladas. Voy a mantener la proporción. Nos piden cuánto de masa de hierro en toneladas se extraen si el rendimiento es el 80%. ¿Cuánto de hierro se extraen por esas 160 toneladas? Relación estequiométrica, por una mol de hematita se tiene 2 moles de hierro. Y como el hierro es 56, son 2 veces por 56 toneladas. Eso es la relación estequiométrica de masas. Y según mi dato, entonces, yo tengo 4,8. ¿Cuánto sería esa masa de hierro? Regla de 3, esa masa de hierro saldría 3,36 toneladas de hierro, ¿no? Ahora, pero eso no es lo que realmente vamos a obtener. Esto sería lo que deberíamos de obtener de manera teórica, porque eso es según la relación estequiométrica. Ahora, si quisiera saber lo que realmente voy a tener, me indican aquí el porcentaje de rendimiento. El porcentaje de rendimiento es el 80%, ¿no? Y si es el 80%, entonces decimos, el rendimiento de la reacción es la masa teórica sobre la masa experimental multiplicado por 100. Como el rendimiento es 80, la masa teórica es 3,36, todo dividido entre la masa experimental, que eso es lo que queremos saber, la masa real, multiplicado por 100. Y de acá, chicos, esa masa experimental, esa masa real, les estaría saliendo 2,69 toneladas de hierro, ¿no? Y eso muy bien, por ahí he visto que habían marcado correctamente la respuesta, muy bien. Ok, muy bien Jeremy, muy bien Ariana. Natalie, fíjate en dónde te has equivocado, hija, en qué te has equivocado. ¿Algún valor por ahí? Ah, Natalie, te has equivocado simplemente en la forma de repente de marcar el resultado, ¿no? Pensando que ese 10 a la 1 es 1. Ahí hay que tener cuidado. Entonces la clave en la 6 sería avión, ¿ya? Muy bien, entonces ahí básicamente, chicos, es estequiometría. Pregunta 7, ¿qué es la clave en la pregunta 7? Nos dice, con respecto al petróleo, seleccione la alternativa que contenga la proposición incorrecta. A ver, ¿se formó por descomposición de la materia orgánica? Así es, correcto. ¿Es una mezcla compleja de hidrocarburos? Correcto. ¿Sus componentes se separan por destilación fraccionada? Correcto, así es, hemos visto que se separan mediante aprovechando los puntos de ebullición, ¿no? Y una fracción volátil es el asfalto y una pesada es el gas natural. No, pues esto es al revés, ¿no? El que sale primero es el gas natural, los carbonos chiquitos, pequeñitos, y el asfalto, que es la brea, pues es lo que nosotros dejamos al final por ser la sustancia más pesada con mayor número de carbonos. Así que la 7, muy bien, Jeremy, la clave sería dado, ¿no? Perfecto. Pregunta 8, chicos. Pregunta 8. ¿Qué tenemos en la pregunta 8? La gasolina Super Plus, dice, la gasolina Super Plus que produce y comercializa Petroperú contiene aditivos de última generación que garantizan la continua limpieza del motor, extendiéndose su vida útil y máximo rendimiento. Con respecto a la gasolina, seleccione la alternativa que contenga la proposición incorrecta.
¿Es una mezcla de hidrocarburos de carbono 5 a carbono 12? Sí, eso hemos visto en el cuadrito, sí, correcto. ¿El octanaje mide la capacidad antidetonante de la gasolina? Correcto, verdadero. Para elevar la calidad se usan aditivos antidetonantes como el metilbutil éter. Correcto. ¿Mediante el cracking del petróleo disminuye su producción? No, no disminuye su producción, ¿no? Más bien incrementa la potencia. Esto no tiene nada que ver con disminuir con la producción, así que esto sería falso. En la 8, la clave sería dado. Pregunta número 9. Acuérdense que el carbón, mientras más antiguo, tiene mayor poder calórico. A ver, miren acá. Turba, lignito, hulla y antracita. El que tiene mayor concentración de carbono, chicos, es la antracita, ¿ya? El que tiene más concentración, o sea que el más antiguo es la antracita. La turba es un carbón nuevecito. Va pasando el tiempo, entonces viene la lignita, pasando años viene la hulla y la antracita ya es al final que tiene mayor concentración de carbono. ¿La antracita, por lo tanto, tiene mayor poder calórico que la turba? Claro que sí. A mayor concentración de carbón, mayor turba. Muy bien, por ahí ya veo la 9 que me dicen que es barco, ¿no? ¿El lignito tiene la mayor antigüedad que la hulla? No, la hulla tiene más antigüedad que el lignito, por eso es que tiene más carbón. La turba tiene mayor porcentaje de impurezas que la hulla. Sí, eso sí es verdadero, pues, ¿no? Por lo tanto, la clave en la 9, muy bien, chicos, eso sería barco. Perfecto, 9 barco. Y en la 10 nos habla sobre la pampa de Melchorita, ¿no? Es una planta de licuefacción de gas natural ubicado en la costa de Lima y tiene capacidad para procesar 620 millones de pies cúbicos diarios. Dicho gas llega a la planta a través de gasoductos que cruzan los Andes. Con respecto al gas natural, seleccione el valor de verdad o falsedad. Es una mezcla de hidrocarburos volátiles cuyo componente principal es el metano. Sí, ¿no? Hemos visto que el metano es el que se encuentra en mayor cantidad en el combustible, ¿no? En la gasolina, eso es verdadero. El GNB dice, es una fracción que contiene metano y butano. No, acá vamos a colocar. El GNB, chicos, es un gas natural, ¿ok? Que contiene metano y contiene etano, ¿ya? Metano que es el CH4 y etano que viene a ser el C2H6. Esto es lo que contiene el gas natural vehicular, ¿no? En metano y etano, no butano. Eso sería falso. Y nos dice, su combustión completa genera energía y produce CO2 y agua. Correcto, eso sería verdadero, ¿no? La combustión completa siempre produce dióxido de carbono. Así que la clave entonces sería verdadero, falso, verdadero. La 10 sería avión, ¿no? 10 avión. Muy bien, chicos, eso serían las respuestas. En la pregunta, los ejercicios propuestos. 1 barco, 2 dado, 3 barco, 4 casa y 5 dado. ¿Ya? Bien, entonces eso sería todo por hoy. Hemos acabado con las justas a tiempo. Y la próxima semana ya nuestro último día de clase, ¿no? La otra semana entonces haremos chocolatada, chicos. A ver, ¿quiénes van a traer el panetón, el chocolate, los bocaditos? Último día de clase la próxima semana. Se fue el ciclo volando, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? Lo siento calladito, chicos. No son los mismos de antes. ¿Todo claro? A ver, dime, Ariana. Te leo, te leo.
Ah, sí, sí, Ariana. Si se enseña es porque hay probabilidad de que te pregunten, hija. Es más sencillo, ¿no? O sea, es un poquito más de teoría. Una repasadita más y ya yo creo que ya estás lista. Ay, ¿ok? Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.